Vamos a ver las diferencias entre la democracia social y la democracia política. Va a comprender los dos términos, términos que van juntos, que no se debería tratar por separado, sino sería una unión en la cual puedas tú conocer o se pueda conocer la parte de la ley, más eh, el tema de la parte civil, ¿sí? Que realmente una ley cumpla su papel, que es el apoyar, el regularizar, el normalizar, el generar una mejoría, el generar mejores prácticas de una convivencia armónica. Para eso deben ustedes tener en cuenta, dentro del siguiente término que les he puesto yo, que existen dos partes. La primera, que es una forma de política de gobierno, y la segunda, que es una forma de vida. Cuando hablamos de política de gobierno estamos hablando de una democracia política, y cuando hablamos de forma de vida hablamos de una democracia social. ¿Sí? A más de esto, ¿qué es la democracia social? Significa realmente una democracia social? Y es la implementación de mecanismos democráticos. ¿Qué son los mecanismos democráticos? Son mecanismos que le permiten a la persona, en este caso, hablar, ser parte de un diálogo, ser parte de la toma de decisiones. Tienen por objetivo principal facilitar la participación de la ciudadanía en las decisiones trascendentales para el país. Esto hace que sean más cercanas a la relación que existe, a la relación de comunicación entre el pueblo y el gobierno. Dentro de estos mecanismos que ustedes pueden encontrar está como la votación, las consultas, los órganos del Estado. ¿Qué más? A más de eso, sería bueno que ustedes tengan claro que quien garantiza que realmente se cumpla con eficiencia estos mecanismos corresponde, o el responsable de esto es el Estado. El Estado es el responsable de garantizar el cumplimiento eficaz de los mecanismos de democracia. Dentro de estos mecanismos y dentro de esta democracia social existen dos principios. ¿Cuáles son estos dos principios? El primero es el control popular y el segundo tiene que ver con la igualdad política. ¿Qué quiere decir este control popular? Es el control que tiene el pueblo para poder ser parte de los procesos de tomas de decisiones. ¿Y qué tiene que ver esto con la igualdad política? Si es que yo como ciudadano soy parte de este proceso, obviamente me genera esto que yo tenga una igualdad con mi par, con una persona del medio, dentro de este país, que nos permita estar en igualdad de condiciones para poder estar dentro de estos procesos de toma de decisiones. Ahora, dentro de la democracia social tenemos dos pilares fundamentales. El primero, que es la democracia plena, y el segundo, que es la igualdad sustantiva. Cuando hablamos de democracia plena, hablamos de que esto es generado o es apoyado gracias al sistema representativo, que en este caso sería la democracia representativa, nuestros gobernantes, y la participación cívica. ¿Cómo se cumple esto del sistema representativo y la participación cívica? Por medio de la garantía de nuestros derechos, de nuestras libertades. Ellos son los que deben, en este caso el Estado, garantizar nuestros derechos y libertades. Cuando garantizan nuestros derechos y libertades, se da esta igualdad sustantiva, que es que por medio de la justicia social generemos este equilibrio socioeconómico igualitario entre la gente, y también que se pueda dar un bienestar y se pueda avanzar a mejorar, a fomentar lo que es el sector público. Recuerden que siempre el sector público debería, en este caso, o debe estar al servicio de la sociedad en general. Dentro de esto también, antes de pasar, quiero dejarles algo claro, y es que también dentro de la democracia social existe una regulatoria de la economía. ¿Qué quiere decir? Que debe existir un control sobre la economía para evitar actos de corrupción, etcétera. La democracia política. La democracia política es la que ya la conocemos, la que ya ha existido y la que en realidad más se da dejando de lado la democracia social. La democracia política es una condición, ¿sí? Y esta condición o estas condiciones son realmente un conjunto. ¿Cuáles son este conjunto de condiciones que debería tener la democracia política? La primera es el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas, privadas, hasta el mismo Estado, están sometidas a leyes que se promulgan, o sea, a la constitución de cada país. Y además de estar bajo la ley,
Cada uno de estos principios, de estas entidades, instituciones que les había mencionado, deben no solamente estar bajo, sino deben cumplir con lo que diga la ley. Y no solamente la ley, sino cuando hablamos de principios internacionales, hablamos también de los derechos humanos. Sí, el Estado de Derecho es cumplir con la Constitución y los derechos humanos. La división de poderes. Una correcta división del poder ejecutivo, judicial, legislativo, entre otros, dependiendo del estado en el que estemos, el sufragio universal, entre otros, que tienen que ver con el mandato. Por ejemplo, si hablamos del sufragio, no solamente es el sufragio, sino también es el controlar o el velar de que no exista fraude electoral, el saber que el mandatario debe estar por un periodo y no permanente en el poder, el saber que si es que ya estás en el poder debe ser pública la información del Estado para que la gente pueda tener conocimiento y con ese conocimiento que adquiere, pues obviamente generar sistemas de control, como sería la Contraloría General del Estado. Siguiente, cuando hablamos de política democrática, que en este caso la política democrática la vamos a llamar también como democracia social, hablamos de políticas, en este caso valga la redundancia, que sean favorables a la igualdad, ¿sí? Pero cuando hablamos en cambio de formas o de política, de democracia política, que es la otra que tenemos aquí, la democracia política, hablamos solamente de acciones que generan los gobernantes para sus gobernados, ¿sí? Solamente el gobierno controla a los gobernados. Eso es lo único que hace. ¿Ven la diferencia? Mientras que la democracia social vela por una igualdad, en cambio, solamente la democracia política lo que hace es generar control en los gobernantes, nada más. Entonces, es importante saber distinguir y saber que se deben complementar estas dos democracias, tanto la democracia política para tener estas reglas de juego que serían las leyes, tanto con la democracia social, que es que estas leyes, estas reglas del juego o sean activas para generar una igualdad que sea fuera de lo político. ¿Qué quiere decir? Que no quede solamente en el papel, sino que sean ya en acciones concretas. Dentro de la convivencia democrática, ¿qué es la convivencia democrática? Es la unión de estos dos ámbitos que hemos visto, de la democracia social y de la democracia política. Está lo siguiente, debe haber un relacionamiento humano que esté basado en el respeto. Este respeto, a la vez, debe ser a la dignidad e igualdad de todas las personas, sabiendo o teniendo en cuenta de que debemos aceptar las diferencias, estas diferencias que pueden ser por su ideología, credos, la parte cultural, el grupo étnico, etcétera, hasta por el género. No importa cuál sea la diferencia, debe ser respetado. Y todo esto con el afán de que tengas un libre ejercicio de tus libertades y que te puedas demostrar tal y como eres, sabiendo que el Estado y sabiendo que las personas van a tener respeto por tus diferencias. Sí, que no vas a ser discriminado por estas diferencias. Esto de aquí es parte de la democracia social. Ahora, la democracia debe ser un proceso ascendente. ¿Qué quiere decir esto del proceso ascendente? Si bien empezamos con unas relaciones políticas que generarían las leyes, luego vamos a ir hacia una relación interpersonal, que es que esas leyes la pongan sean activas dentro de lo que es o en el círculo en el que nosotros nos desenvolvamos, que cada uno de nosotros pueda poner en práctica estas leyes y que todo esto genere que el individuo ya no sea solamente un individuo, sino que al cumplir con la ley, al ser parte de este cambio, ser parte de esta democracia, te conviertas en un ciudadano y que al convertirte en un ciudadano puedas tener o, se te, o puedas tener un verdadero control, una verdadera normativa, a la vez una verdadera libertad sobre tus derechos y también sepas respetar los diversos roles que se cumplen dentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir? La democracia social y la democracia política juntas generan una convivencia armónica que es de manera ascendente, de la ley va la persona, de la persona a la convivencia. Todo esto lo que genera es que no te vuelvas un ser individualista, sino que empieces a generar realmente conductas en las cuales veas a la sociedad como un todo y que tú estés dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que veas a tu ciudad, que veas a tu estado y que tú seas parte de esa ciudadanía que se forma dentro de cada uno de los estados o dentro de cada una de las ciudades o provincias.
Habermas destaca la importancia del diálogo. ¿Quién es Habermas? Habermas es un filósofo alemán, a él lo estudian mucho en el área de la comunicación. ¿Por qué? Porque él dice que es importante el diálogo para que ustedes puedan o para que se pueda generar mecanismos realmente democráticos. Él habla de que estos espacios no solamente deben ser en lugares amplios, sino también en lugares pequeños como un café, si vamos a la actualidad en redes sociales, pero deben ser espacios que no queden, si hablamos de redes sociales, offline, ¿qué quiere decir? Que no queden online, que no queden solamente en la red, sino que sean offline, que salgan, que generen un debate, que generen argumento, que generen un cambio, que generen leyes. Eso es lo que busca el diálogo según Habermas. Y este diálogo, como les repito, puede ser desde espacios pequeños como un café, una red social, un chat, hasta espacios grandes en los cuales tengas acceso directo para conversar con tus representantes. Sin olvidarte que cuando hablamos de representante, tu único representante no solamente el gobierno, no solamente, perdón, es el presidente, sino también tienes concejales, tienes prefecto, tienes alcalde, tienes representantes de cada provincia en la asamblea. Todo esto genera espacios en los cuales tú puedes debatir y tú puedes argumentar y demostrar realmente los cambios que se deben generar. La sociedad civil. Nosotros como sociedad, como civiles, debemos tener espacios en los cuales, si bien no son espacios institucionalizados, o sea, espacios dentro de una institución, debemos generar acciones que nos permitan llegar a esta toma de decisiones. Lo que les había dicho antes, la sociedad civil se genera mediante este diálogo que propone Habermas, en el cual dejas de ser solamente una persona más, un individuo, y pasas a ser parte del colectivo y de la ciudadanía. ¿Cómo podemos fortalecer entonces esta democracia? Mediante la mediación de conflictos. Ahora ustedes me van a decir, ¿pero qué es la mediación de conflictos? La mediación de conflictos es un sistema alternativo que da solución a algo que esté sucediendo. Consiste en un proceso voluntario, flexible, participativo, que resuelve problemas de manera pacífica mediante el diálogo, mediante el argumento y, obvio, esto todo con la presencia de un mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio que no perjudique y que trate de encontrar un punto medio a los dos tipos de argumentos. Si recuerdan, esta parte de aquí estaría también dentro de lo que es la democracia deliberativa, en la cual nos decía que no debemos polarizarnos, que debemos estar prestos a que si es que la otra parte tiene mejores argumentos, tal vez nosotros también debamos ceder y llegar a un punto centro, a un punto céntrico en el cual podamos tomar decisiones por el bien del país. Ahora, las personas deben estar conscientes de sus derechos, ejercerlos, y cuando lo ejerces también debes de exigir que se cumpla con esto. ¿Qué quiere decir? A la vez de que yo sé que tengo estos derechos, debo exigir al Estado, al gobierno, que se cumpla con esto, y cuando yo exijo también debo respetar los derechos de los demás. Todo esto que acabo de decirles acaba con la visión, rompe con visiones, como por ejemplo medidas impositivas, el pensar que lo que yo pienso está bien y que lo demás no tiene validez. Excluyentes, el dejar a grupos minoritarios fuera, discriminatorios, igual, el pensar que solamente mi grupo es el que necesita apoyo y no generar políticas que realmente ayuden a incluir y no a discriminar. Temas violentos, temas verticales como la comunicación, en el cual se genera una comunicación vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Yo ordeno, tú obedeces. Eso es una comunicación vertical. Una comunicación horizontal es yo propongo, tú me debates y llegamos a un acuerdo y llegamos a generar leyes y cambios. Y adultocentristas. Por último, cuando hablamos de una democracia social y una democracia política juntas para este cambio de una convivencia armónica, estamos hablando y estamos generando un buen vivir, en el cual nos dan ciertos puntos. Primero, vivir la igualdad en todas sus formas. Segundo, reconocer la diversidad social. ¿Qué quiere decir? Respetar que no vamos a ser todos iguales, que cada uno tiene sus diferencias, como ya lo habíamos visto antes, diferencias étnicas, diferencias ideológicas, religiosas, diferencias sexuales. Sin importar estas diferencias, debe existir un respeto. Ejercer solidaridad, no pensar de una manera individualista, sino generar acciones políticas que realmente ayuden o estén en pro de la mayoría de la población, de esos grupos minoritarios, de esos grupos vulnerables.
ayuda mutua, ¿sí? Respetar a la naturaleza, que es uno de los puntos claves del buen vivir, motivar la participación, que sería la democracia deliberativa, y trabajar en la redistribución de riqueza. ¿Se acuerdan que dentro de la democracia social también estaba el control de la parte económica? Pues aquí lo vemos, redistribuir realmente la riqueza. ¿Qué es lo que busca la democracia? ¿Qué es lo que busca la democracia social junto con la democracia política? Es de que el poder realmente esté en el pueblo y que si bien tú eliges a representantes, estos representantes generen leyes, pero mediante el diálogo con el pueblo, que el diálogo sea parte, que el pueblo sea parte de esas decisiones, que no se tomen decisiones al azar, que no se tomen decisiones en pro de un solo grupo o de grupos de poderes, sino que realmente se genere un buen vivir para la sociedad en general. Si ponemos el caso del Ecuador, no es mayor el número de gente millonaria, es mayor el número de gente de una clase media, baja, media. ¿Qué quiere decir? Debemos generar leyes para ellos, no generar leyes individualistas que apoyen solamente a un sector. Esto de aquí, si bien es complicado, en la teoría es muy fácil de decirlo, pero en la práctica es complicado llegar a acuerdos, aunque sea por pasos y aunque sea de manera paulatina y a largo plazo, debe generar un cambio para que realmente la sociedad y realmente la gente se sienta parte de la ciudad, se sienta parte de la ciudadanía que se genera para que pueda también dar su argumento y ser parte de estos cambios que mucha falta le hacen a los estados.